En resumen, la farmacocinética se considera como una descripción cuantitativa de una droga y de su concentración en el organismo o en sus compartimientos a lo largo del tiempo. Entonces, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. La farmacodinámica, en contraste, incluye el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos de las drogas, así como el mecanismo de acción. ¿A qué llamamos mecanismo de acción? Se considera a las modificaciones que ocurren a nivel molecular. Puede entenderse que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace a la droga y la farmacodinámica el efecto que el fármaco tiene sobre el organismo, o sea, lo que la droga le hace al organismo. Entonces, en resumen, la farmacocinética es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas y estudia la absorción, distribución, biotransformación y eliminación. La farmacodinamia es el estudio de los efectos fisiológicos, bioquímicos y mecanismos de acción de los fármacos. Es todo lo que los fármacos ejercen sobre el organismo. Algunos conceptos básicos para manejar en farmacología. Droga. Deriva de la palabra holandesa drog, seco. Ese es el significado. Una definición estricta sería que es un medicamento que podemos encontrar en la naturaleza o que puede ser sujeto a sencillas operaciones de preparación. Sabemos que de manera coloquial este término se utiliza para describir una sustancia de abuso o de uso ilícito. Fármaco. Fármaco se define como una sustancia que ocasiona un cambio en la acción biológica a través de acciones químicas. Medicamento es una sustancia química que al interactuar con sistemas biológicos tiene la capacidad de curar o mejorar las enfermedades médicas. Y tóxico ya es una sustancia química que carece de uso terapéutico, pero puede ser causa frecuente de intoxicaciones en el hogar, en la industria o de contaminación ambiental. La farmacocinética. Habitualmente, un fármaco debe atravesar una serie de barreras para que pueda acceder al sitio en el que el efecto va a ser realizado, así como también para que pueda llegar a producir su eliminación. Este componente es lo que conocemos como barreras y está representado por las membranas celulares. ¿A qué llamamos membrana celular? A una estructura esencial que delimita, protege el interior de las células, que actúa como una barrera selectiva, regula el paso de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos con cabezas hidrófilas que atraen agua, orientadas hacia el exterior, y las colas hidrofóbicas, o sea, repelen agua, están orientadas hacia adentro. La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos como para poder interpretar datos y que ayudarían a valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. Entonces, con la farmacocinética podemos saber o valorar la dosis correcta para el organismo, una dosis que no será letal ni tóxico, sino una dosis terapéutica. Y empezamos con la absorción, que es uno de los mecanismos de la farmacocinética.
La absorción se define de manera sencilla como el paso de una droga desde el sitio de administración al torrente sanguíneo. La administración implica la manera por la cual un fármaco es introducido al organismo y que puede darse por medio de diferentes vías. Tenemos la vía enteral, que es la que utiliza el tracto gastrointestinal para poder dar entrada a la droga. Tenemos la vía oral, que es la más utilizada de todas las vías enterales y de elección para el tratamiento ambulatorio. El fármaco se ve sometido al proceso digestivo de manera semejante al que sufren los alimentos. Tenemos la vía sublingual, que es la colocación de las presentaciones de fármacos bajo la lengua. Entonces, atraviesan la rica venosa de esta zona y de este modo pasan a la circulación de manera rápida. La vía rectal, la colocación de ciertas presentaciones de fármacos en el recto, ya que la misma también cuenta con una red venosa hemorroidal muy importante. Entonces ayuda también a pasar a la circulación. Acá hay una característica, que la absorción suele ser errática y alrededor de la mitad pasa a la circulación portal y la otra mitad pasa a la circulación sistémica directamente. Entonces acá la absorción no va a ser del 100%, va a haber pérdidas. Parenteral se refiere a todas aquellas vías en las que se evita el paso por el aparato digestivo. Con especial referencia hacemos a los inyectables. Tenemos la vía intravenosa, que es una vía parenteral por excelencia, dado que existe suficientemente cantidad de venas superficiales de buen calibre que son muy accesibles. Implica previa disolución del fármaco en un líquido vehículo, junto con el cual se administra directamente en la circulación, por lo que no se produce el proceso de absorción. La intramuscular es la que aprovecha la amplia vascularización del tejido muscular y puede administrarse en el mismo una droga, la cual pasará a la circulación por los capilares. La subcutánea se explota acá la existencia de una rica red vascular en el tejido subcutáneo, que suele ser más rápida que la intramuscular. Y la epidural o intratecal, que son vías especiales de uso más localizado cuando se quiere evitar ya el paso por la barrera hematoencefálica para causar un efecto en el sistema nervioso central. La intradérmica, que se inyecta en la dermis. Distribución. La distribución de los fármacos se puede definir como la llegada y la disposición de un fármaco en diferentes tejidos del organismo. Es un proceso muy importante, toda vez que según la naturaleza, cada tejido puede recibir cantidades diferentes del fármaco, el cual además pasará tiempos variables. El metabolismo, que puede definirse ya como la transformación química de sustancias habitualmente mediada por enzimas. Entonces ocurre en el organismo, razón por la que a veces se le conoce también como biotransformación. Entonces el metabolismo es la transformación química de las sustancias. Lugares donde se realiza el metabolismo de fármacos. Sin duda, por excelencia sería el hígado, el órgano principal de la biotransformación de los fármacos. También puede darse en otros lugares, en otros niveles, como el plasma, estómago, intestino, pulmón, cerebro. Y el último paso, que sería la excreción de fármacos, que es el proceso ya de eliminación o remoción del fármaco o de sus metabolitos, de los restos, desde el organismo hacia el exterior. Otras vías de excreción pueden ser la salival, la gastrointestinal, la cutánea, la lagrimal, la genital. Entonces, ¿cómo ocurre la farmacocinética? Bueno, se ingiere el medicamento, o sea, el medicamento ingresa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, en donde se disuelve y libera su principio activo. Este empieza a absorberse en el estómago en distintas porciones del intestino delgado. De esta porción pasa a la sangre, o sea, a la circulación, se distribuye por todo el cuerpo. Posteriormente es captado por el hígado, el cual lo metaboliza
y posteriormente el riñón que lo elimina. Esos serían los pasos en resumen de la farmacocinética. La farmacodinamia, que ya se refiere que es una rama también de la farmacología y que se encarga de estudiar los mecanismos de acción y los efectos tanto bioquímicos como fisiológicos de los fármacos en los distintos tejidos, órganos y sistemas de un organismo. La farmacodinamia estudia mecanismos de acción de los fármacos, sus efectos bioquímicos fisiológicos que estos producen en el organismo. Entonces estudia la concentración y el efecto. Entonces podemos decir que la farmacodinamia se refiere al efecto que produce el fármaco en el organismo. Los conceptos sobre acción y efecto de los fármacos. Acción denota ya el resultado que existe entre la interacción entre el fármaco y las estructuras moleculares en las que actúa. Efecto o respuesta, una expresión ya de esos cambios estructurales y funcionales que genera un fármaco en su sitio de acción. Entonces, acción farmacológica es la modificación que produce la droga. El efecto farmacológico sería ya la manifestación de esa acción farmacológica. Efectos de los fármacos. Tenemos los terapéuticos, o sea, el efecto que deseamos, por el cual indicamos ese fármaco. Modifica el curso normal de la enfermedad y restablece la función normal del organismo. Los colaterales son las reacciones adversas que puedan ocurrir, efectos producidos por el fármaco que no favorece o empeora el curso de la enfermedad. Aparición indeseable durante la aplicación del medicamento. Órgano blanco, ¿a qué llamamos órgano blanco? También conocido como una célula diana. Es la célula que tiene los receptores que son específicos para el fármaco en sus componentes estructurales y este le va a permitir interactuar y para que pueda generar esos cambios físico-químicos y de esta manera producir los efectos. Acción de los fármacos. Se puede clasificar de dos maneras, dependiendo del sitio donde manifieste sus efectos. Puede ser local o sistémica. Y esta acción que puede clasificarse dependiendo de si las modificaciones estructurales o químicas son de carácter reversible o irreversible. Acción local es la acción del fármaco que tiene lugar en el sitio de aplicación directa. Acá no ingresa a la circulación sistémica, por eso es local. La acción solamente queda relegada en el sitio de aplicación. Acción sistémica, el fármaco ya puede alcanzar la célula diana y debe ser primeramente absorbido hacia la circulación sistémica. Reversible hablamos cuando el fármaco cuya acción es reversible se refiere a todo aquel efecto que depende de la presencia de manera continuada del fármaco en el sitio de acción. Entonces, al inactivar o eliminar las moléculas con las que interactuaba van a retomar a sus funciones o estructuras originales. En cambio, irreversible ya cuando esos fármacos tienen una unión muy fuerte con el receptor, evita que se separen y perpetúa entonces la acción del fármaco. Receptores fisiológicos. ¿Cómo puede ocurrir el efecto de los fármacos? Bueno, cuando un fármaco se administra, sabemos que se absorbe, se distribuye por la circulación. Se espera que tenga un efecto específico, pero ¿cómo ese fármaco puede realizar el efecto esperado en las células que deseamos? Durante el paso por la circulación sistémica, el fármaco se encuentra en contacto continuo con miles de células. Sin embargo, no va a interactuar con ellas, ya que lo hará solo con aquellas que presenten receptores específicos. Los fármacos interactúan solo con las células que tienen sus receptores específicos.
El receptor es una proteína que se encuentra en la membrana de la célula diana que tiene una afinidad por algunas moléculas. Cuando entra en contacto, provoca ya cambios físico-químicos en el receptor y esto desencadena ya una secuencia de eventos dentro de la célula y modifica la fisiología. La relación que hay entre fármacos y receptores. Los fármacos actúan al vincularse con macromoléculas específicas para poder alterar las actividades bioquímicas o biofísicas. Sabemos que tiene que interactuar con los receptores. ¿Dónde están los receptores? En las células diana. ¿Qué son los receptores? Son unos componentes de una célula o de un organismo que interactúa y que ayuda para que se pueda iniciar la cadena de eventos y pueda dar lugar a los efectos del fármaco. Tenemos dos tipos de fármacos, agonistas y antagonistas. Agonistas, podemos describir a un fármaco el cual se une a los receptores y produce un efecto, o sea, lo potencia. En cambio, antagonistas son fármacos que, uniéndose al receptor, no provocan efectos. Y con esto damos por terminado esta primera unidad.